Hay cosas que caminan entre los mundos de los vivos y de los muertos, y no tienen nombre que la lengua humana pueda pronunciar sin que la lengua misma tiemble. Anciano navajo anónimo, registrado por Frank Johnson Newcomb, K. 1930. Prefacio del historiador. Cuando me propuse reunir en este volumen los relatos, los fragmentos arqueológicos de la memoria oral, los testimonios de generaciones y los estudios etnográficos acumulados a lo largo de 2 siglos de contacto entre el mundo euroamericano y las naciones indígenas del suroeste de los Estados Unidos, lo hice con plena conciencia del peso de lo que cargaba. No se trata aquí de folclore fácil, de ese género de cuento de miedo que se cuenta alrededor de fogatas para provocar risas nerviosas en los más jóvenes. No. Lo que se encuentra en estas páginas es algo de naturaleza mucho más grave, mucho más antiguo, y, para quienes se aventuran a escuchar con los oídos de la razón histórica y el respeto cultural, mucho más perturbador de lo que cualquier ficción podría aspirar a ser. El yena aldlosi, palabra navajo que se traduce aproximadamente como con él, camina en 4 patas o aquel que galopa sobre sus 4 patas, es la designación nativa para el ser que el mundo occidental vendría a llamar, de manera simplificada y tantas veces incorrecta, skinwalker, el cambiador de piel. Pero reducir este concepto a una simple traducción es ya cometer el primero de los muchos errores posibles al aproximarse a este tema. El yena aldlosi no es solo un personaje de leyenda. No es una metáfora. No es un símbolo arquetípico inventado para explicar los terrores de la noche. Para los navajo, los hopi, los ute, los pueblo y decenas de otras naciones indígenas que habitan o habitaron las tierras rojas y las mesetas de piedra de lo que hoy llamamos Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, el skinwalker es, o fue, o puede aún ser, tan real como la arena bajo los pies, tan tangible como el frío del amanecer en el desierto, e infinitamente más peligroso que cualquier animal depredador que esas tierras hayan conocido. Comienzo, por tanto, por el principio, por el inicio de todo. Parte I. La tierra donde los dioses aún caminan. El desierto que respira. Para comprender al skinwalker, es preciso primero comprender la tierra que lo engendró. Y esa tierra no es un paisaje pasivo, un escenario inerte sobre el que los eventos humanos se desarrollan. En el universo cosmológico de los pueblos del suroeste americano, la tierra está viva. La tierra respira. La tierra observa. La tierra recuerda. La meseta del Colorado, ese vasto y áspero mundo de mesas rojas, cañones cortados como heridas en la carne del planeta, de dunas de arenisca que cambian de color del dorado al carmesí conforme el sol recorre su arco diario, es uno de los lugares más antiguos habitados por el hombre en las Américas. Durante al menos 13.000 años, seres humanos dejaron sus huellas aquí, pinturas rupestres que retratan criaturas que ningún zoólogo moderno sabría clasificar, círculos de piedra cuyo propósito permanece oscuro, ruinas de ciudades enteras construidas dentro de las paredes verticales de los acantilados, como si sus constructores quisieran estar simultáneamente en la tierra y en el cielo, o como si tuvieran miedo de algo que caminaba por el suelo de noche. Los Anasazi, pueblo ancestral de los pueblo, cuyo nombre significa, dependiendo de la traducción, los antiguos o más inquietantemente, los enemigos ancestrales, construyeron sus moradas en Cliff Palace en Mesa Verde, en el cañón de Chelly, en Chaco Canyon. Construyeron casas de 800 habitaciones. Construyeron observatorios astronómicos de una precisión que deja perplejos a los arqueólogos modernos. Y entonces, alrededor del año 1300 de la Era Común, desaparecieron. No gradualmente. No dispersos a lo largo de generaciones. Desaparecieron con una urgencia que se lee en los vestigios arqueológicos como pánico, ollas con comida todavía dentro, abandonadas sobre el fuego extinto, herramientas dejadas a medio usar, niños sepultados a toda prisa, sin los rituales completos que una cultura tan elaborada exigiría en circunstancias normales. Los arqueólogos hablan de sequía, de guerra, de colapso ambiental. Todo eso es probablemente cierto. Pero los Hopi, que se consideran descendientes directos de los Anasazi, tienen otra explicación, o más bien, una explicación adicional, que no excluye las otras, sino que las contextualiza dentro de una visión del mundo donde lo visible y lo invisible nunca fueron dominios separados. Hablan de Pahuaca. El Pahuaca es el hechicero entre los Hopi. El ser que eligió el camino de la izquierda, el camino que se aparta de la armonía cósmica, la Koya Anisatsi, la vida fuera de equilibrio, y se sumerge en las tinieblas del poder personal absoluto. El Pahuaca es aquel que aprendió los secretos más oscuros de la magia Hopi, cómo entrar en el espíritu de un animal, cómo vestir su piel, cómo ver a través de sus ojos, cómo matar a distancia, cómo consumir la fuerza vital de los otros para prolongar la propia vida. Cuando los Hopi hablan del abandono de las grandes ciudades ancestrales, algunos ancianos,
Aquellos que aún conservan las tradiciones más antiguas y más secretas, dicen que el pueblo partió porque los pahuacas se habían vuelto demasiado poderosos, que la corrupción espiritual se había extendido como una enfermedad por toda la comunidad, que la única salida era el exilio voluntario, el nuevo comienzo en otro lugar, lejos de las piedras impregnadas por la sangre ritual y los hechizos acumulados a lo largo de siglos. Si esto es literalmente cierto o una verdad metafórica sobre el colapso social de una civilización, es una cuestión que corresponde al lector resolver en su conciencia. El historiador registra. El historiador no juzga la cosmología de quienes vivieron. Pero el historiador observa, con cierta inquietud que sería deshonesto negar, que las culturas que surgieron entre las ruinas de los Anasazi, los Navajo, los Apache, los pueblos históricos, todas preservaron, en sus tradiciones más sagradas y más temidas, la memoria de algo que existía en esa tierra antes que ellos, que existe en esa tierra junto con ellos, y que probablemente existirá en esa tierra después de ellos. Algo que camina en cuatro patas. Algo que una vez fue humano. La creación del mundo navajo y la sombra que la acompaña. La cosmogonía navajo, el relato de cómo surgió el mundo y cómo los seres humanos llegaron a existir en él, es una de las construcciones míticas más elaboradas y estéticamente formidables que la humanidad haya producido jamás. Cantada por los Ataali, los cantores sagrados, a veces llamados hombres medicina por la literatura occidental, aunque esa traducción no captura ni la mitad de la complejidad del papel, en ceremonias que pueden durar hasta 9 días y 9 noches ininterrumpidos, la cosmogonía navajo es al mismo tiempo una obra de filosofía, de poesía, de medicina y de cartografía espiritual. En el principio, había oscuridad total. Los seres primitivos, criaturas que eran al mismo tiempo insectos, nieblas y pensamientos, habitaban un mundo subterráneo de impenetrables tinieblas. Mundo tras mundo, capa tras capa, ascendieron, huyendo de catástrofes, aprendiendo, cometiendo errores, siendo castigados y recomenzando, hasta emerger finalmente en este mundo, el cuarto mundo, el mundo centelleante, a través de un agujero en el cielo que los navajo llaman Sipapu. En este cuarto mundo, los seres sagrados llamados Holy People, las personas sagradas, entre las que se encuentran figuras como mujer cambiante, hombre del viento, Coyote el engañador, establecieron el orden de las cosas. Crearon el sol y la luna. Crearon las estaciones. Crearon las ceremonias de curación. Crearon el oso, la palabra navajo que no tiene equivalente exacto en español, pero que abarca al mismo tiempo la idea de belleza, armonía, equilibrio, bondad y paz, como el estado ideal de existencia al que todo ser humano debería aspirar. Pero desde el principio, había una sombra. Desde el principio, había Coyote. Coyote es el engañador, el trickster, el perturbador del orden. No es un ser maligno en el sentido cristiano del término, no es un Satanás, no es un adversario de Dios. Es algo más sutil, más perturbador precisamente porque no es simplemente el mal. Coyote es el principio del caos necesario, de la imperfección esencial, de la muerte que hace la vida significativa. Es Coyote quien introdujo la muerte en el mundo, y los otros seres sagrados, tras la rabia inicial, reconocieron que él tenía razón al hacerlo. Sin muerte, el mundo quedaría superpoblado e inmóvil. Pero Coyote también es aquel cuyas bromas cruzan la línea de lo aceptable a lo terrible. Y es en la sombra de Coyote, en los bordes oscuros donde lo sagrado se dobla hacia lo profano, donde el poder curativo se invierte en poder destructivo, donde el skinwalker encuentra su origen. Según la tradición navajo preservada por los estudiosos que tuvieron el privilegio de escuchar a los ancianos, con la salvedad siempre presente de que los aspectos más sagrados y más oscuros de esta tradición se mantienen deliberadamente en secreto del mundo exterior, el Yeen Aldlosi es un ser humano, era un ser humano, que inició su camino como curador, como aprendiz de los caminos sagrados, que aprendió las ceremonias, que aprendió los cantos, que aprendió los secretos de las plantas medicinales y de los patrones de arena y de las invocaciones que convocan a las personas sagradas para ayudar a los enfermos a reencontrar el camino del oso. Y entonces, en algún momento, un momento de ambición desmedida, o de desesperación, o de duelo que se transformó en rabia, o simplemente de curiosidad perversa sobre lo que existe al otro lado de la línea que los sabios dicen que nunca debe cruzarse, ese ser humano eligió el camino de la izquierda. Eligió la Wei Wei, el camino de la hechicería. Y el peor de todos los ritos de ese camino, el acto que transforma a un hechicero ordinario, un Ant Ni, aquel que hace hechizos, en un Yeen Aldlosi propiamente dicho, es el asesinato de un pariente cercano. Un hermano, una hermana, un hijo, una madre, alguien que amas, alguien cuyo amor por ti es tan completo que jamás sospecharía que la muerte viene de tu propia mano. Este es el precio de la transformación. Esta es la moneda con que se compra el poder de vestir la piel de los animales,
de correr más rápido que un caballo, de ver en la oscuridad absoluta, de entrar en las casas y en los sueños de las personas, de enviar enfermedades y muerte a distancia. Un amor asesinado. Un alma destrozada. Y algo que surge de las cenizas de esos dos actos simultáneos, el amor destruido y el alma destrozada, que ya no es completamente humano, y nunca más podrá serlo. Parte I. Anatomía de un terror. Lo que el Skinwalker parece ser. Antes de entrar en los relatos específicos, y hay muchos, distribuidos a lo largo de décadas de testimonios, registros etnográficos, reportajes periodísticos y, más recientemente, documentaciones en video de calidad variable, es necesario establecer lo que las tradiciones convergentes describen como las características del Yen Aldlosi. Porque al contrario de lo que el entretenimiento popular sugiere, el Skinwalker no tiene una forma fija. No es un hombre lobo que se transforma solo en luna llena. No es un vampiro con reglas rígidas sobre lo que puede o no hacer. Es algo más fluido, más adaptable, y por eso mismo más aterrador. Es una perturbación en el orden natural de las cosas que puede asumir múltiples formas, dependiendo de lo que el momento exija. La forma animal. La transformación más documentada es aquella que le da al ser su nombre occidental, la capacidad de vestir literalmente la piel de un animal y asumir su forma. Los animales mencionados con mayor frecuencia en las tradiciones y en los relatos son el lobo, el coyote, el búho, el cuervo y el oso. No por casualidad, estos son los animales que en la cosmología Navajo y Hopi cargan asociaciones con la muerte, con la transición entre mundos, con el poder oculto. Pero hay una distinción crucial que los relatos más cuidadosos siempre se preocupan en establecer: el Skinwalker que asume la forma de un lobo no se convierte en un lobo. Usa la forma del lobo como una ropa, como una máscara. Y es exactamente esta distinción la que hace que la experiencia de encontrarlo sea tan profundamente perturbadora para quienes afirman haberlo visto. Porque un lobo real es un lobo. Sus movimientos tienen la gracia inconsciente de lo que fue hecho para existir de la manera en que existe. Pero el Skinwalker en forma de lobo se mueve de manera ligeramente incorrecta. Corre con una velocidad que ningún lobo real alcanza, pero con un ritmo que tiene algo de humano en él. Se detiene de maneras en que los lobos no se detienen. Gira la cabeza en un ángulo que hace que el estómago de los observadores se encoja de un modo que luego tienen dificultad en explicar. Y los ojos. Siempre los ojos. Quien ya vio un animal salvaje de noche, en la oscuridad iluminada solo por una linterna o por los faros de un coche, sabe que los ojos de los animales reflejan la luz de maneras diferentes. La mayoría de los animales tiene un reflejo amarillo verdoso. Los gatos tienen un brillo particular. Los perros también. Pero los ojos del Skinwalker reflejan rojo. No el rojo rosado de algunas especies. Un rojo profundo, cálido, inteligente. Un rojo que no tiene nada de animal, porque tiene todo de humano. Y aquí está el núcleo del horror. No es lo no humano lo que asusta. Es lo demasiado humano dentro de lo no humano. Es mirar lo que crees que es un lobo y ver, en esos ojos rojos en la oscuridad, una inteligencia que te reconoce. Que sabe tu nombre. Que sabe dónde vives. Que sabe lo que más temes. La velocidad. Uno de los elementos más consistentemente relatados por quienes afirman haber tenido encuentros con el Yen Aldlosi es la velocidad imposible con que se mueve. Relatos recopilados en la Reserva Navajo a lo largo del siglo XX describen una criatura que acompaña vehículos a 100 km por hora en las carreteras desérticas que cortan la meseta, corriendo al lado del coche con la misma facilidad con que un corredor mediocre recorre una acera. Que aparece en el lado izquierdo de la carretera e instantáneamente está en el lado derecho. Que estaba a 200 metros de distancia y, en un intervalo de tiempo que no puede medirse porque fue demasiado corto para tener duración, está en la ventana. Este elemento específico, la criatura que corre al lado del coche a la velocidad de la carretera, es quizás el más universal de los relatos modernos del Skinwalker. Y es también el que más eficientemente produce el tipo de miedo que los investigadores de psicología del miedo llaman horror existencial, el terror no de ser físicamente dañado, sino de tener la estructura fundamental de la realidad violada ante los propios ojos. Un coche a 100 km por hora es una de las más básicas expresiones del dominio humano sobre la naturaleza. La velocidad mecánica es uno de los primeros y más persistentes símbolos de la modernidad, de la racionalidad triunfante. Cuando algo biológico corresponde a esa velocidad sin esfuerzo aparente, corriendo, en sus propios pies o patas, al lado de una máquina, no es solo miedo físico lo que siente el observador. Es la sensación de que las reglas han cambiado. De que hay un sistema operando más allá y por debajo de las leyes de la física que aprendió a confiar. La mímica.
Quizás el aspecto más aterrador del Ye-en-al-Dlosii sea una capacidad que las tradiciones describen consistentemente como mímica perfecta de voz humana. El Skinwalker puede imitar la voz de cualquier persona. Puede llamarte por tu nombre. Puede sonar exactamente como tu madre, como tu cónyuge, como tu hijo, pidiendo ayuda desde fuera de la ventana a las 3 de la madrugada. Este no es un detalle menor. Este es, en muchos sentidos, el más refinado y más cruel de los poderes atribuidos al ser. En las sociedades tradicionales navajo, existe un conjunto elaborado de reglas sobre el comportamiento nocturno que, visto desde fuera, puede parecer superstición arbitraria, pero que, entendido en el contexto del miedo al skinwalker, revela una lógica de supervivencia implacable. Entre esas reglas, nunca respondas cuando alguien llame tu nombre de noche. Si una voz desde afuera pide entrar, no abras la puerta hasta tener absoluta certeza de quién es. Si estás viajando de noche y escuchas a alguien en apuros en la orilla de la carretera, no pares. Parecen reglas crueles. Parecen reglas que violan los instintos más básicos de la solidaridad humana. Pero existen porque, en las tradiciones que las generaron, la frontera entre un humano genuino en apuros y un ser que imita a un humano en apuros para atraer a su presa es una frontera que no se ve hasta que ya se ha cruzado, y entonces es demasiado tarde. La mímica vocal del skinwalker, en las tradiciones más elaboradas, va más allá de la simple imitación de voces. Se dice que el ser puede incorporar patrones de habla, maneras, recuerdos específicos, puede decir cosas que solo la persona que está imitando podría saber, para hacer la ilusión completa. Y hay relatos, relativamente recientes, recopilados por investigadores en las décadas de 1980 y 1990, de personas que afirman haber tenido conversaciones completas con lo que creían era un pariente, solo para descubrir después que ese pariente estaba en otro lugar, y que la criatura que habló con ellas sabía detalles de sus vidas que ningún extraño podría conocer. ¿Cómo sabe el skinwalker esas cosas? La tradición navajo ofrece una respuesta que es al mismo tiempo más simple y más perturbadora que cualquier elaboración teórica. El skinwalker observa. Por largos periodos, a veces por años. Apprend. Memoriza. Antes de atacar, antes de revelar su presencia, el Ye-en-al-Dlosii estudia a su presa con una paciencia que no es humana precisamente porque trasciende los límites humanos de atención y de tiempo. Los polvos mágicos y el cuerpo en descomposición. En las ceremonias más oscuras de las tradiciones de hechicería navajo, aquellas que los propios navajo dudan en describir a extraños, y que los investigadores encuentran solo en los registros más antiguos, hechos por etnógrafos del siglo XIX que a veces documentaron lo que no debían haber documentado. Hay menciones a sustancias utilizadas por el skinwalker para sus propósitos. La más terrible de esas sustancias se llama indichisi, polvo de hueso humano. Específicamente, polvo hecho de los huesos de niños muertos, recogidos en cementerios en la madrugada. El skinwalker usa este polvo soplándolo sobre sus víctimas, por una ventana abierta, por el agujero de la cerradura de una puerta, por el sistema de ventilación de una casa moderna, para inducir enfermedades, locura o muerte lenta. La enfermedad provocada por este polvo no tiene nombre en medicina occidental porque no corresponde a ningún síndrome reconocido. Se manifiesta como un deterioro gradual e inexplicable, la víctima comienza a debilitarse, pierde peso sin razón aparente, no puede dormir, comienza a ver cosas en la periferia de la visión que desaparecen cuando se miran directamente. Los médicos no encuentran nada malo. Los exámenes son normales. Y la persona sigue debilitándose. Este síndrome, y el hecho perturbador es que aparecen los relatos con consistencia suficiente como para haber sido estudiado por investigadores de medicina cultural, solo puede curarse mediante una ta'ali, un cantor sagrado, que realiza ceremonias específicas de contrahechicería. Y la curación, cuando ocurre de maneras que los médicos occidentales que eventualmente tuvieron contacto con esos casos describen con perplejidad. Pacientes que se habían debilitado durante meses recuperan peso y salud en días tras la ceremonia. Lo que esto significa, clínicamente, filosóficamente o espiritualmente, no es algo que un historiador honesto pueda resolver. Pero el patrón es real, y el patrón persiste. Parte 3. Los registros. Cuando la historia encuentra el miedo. Los etnógrafos y sus cargas. El primer contacto documentado entre investigadores occidentales y la tradición del Ye-en-al-Dlosii ocurrió en el contexto de la gran era de la etnografía americana, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el recién consolidado gobierno federal de los Estados Unidos envió expediciones científicas a las tierras recién conquistadas del suroeste para catalogar, clasificar y, inevitablemente, intentar comprender a los pueblos que allí vivían. Washington Matthews, médico del ejército y etnógrafo aficionado de raro genio, pasó largos periodos en la Reserva Navajo en las décadas de 1880 y 1890. Su libro Navajo Legends,
publicado en 1897, es aún hoy considerado uno de los más valiosos documentos de la mitología navajo, y Matthews fue notable por la seriedad con que trató las tradiciones que estudiaba, sin el paternalismo condescendiente de muchos de sus contemporáneos, que veían las cosmologías indígenas como curiosidades de una etapa primitiva de la evolución humana. Pero incluso Matthews, con toda su seriedad y respeto, encontró un muro cuando intentó profundizar en los aspectos más oscuros de la hechicería navajo. En sus notas privadas, no en las publicaciones oficiales, sino en el diario personal que permaneció durante décadas en los archivos de la Smithsonian Institution, describió conversaciones con informantes que se mostraban visiblemente asustados al ser interrogados sobre el Yen Aldlosi, hombres y mujeres que habían pasado horas describiendo complejas ceremonias sagradas, que habían recitado cantos de memoria para que los transcribiera, que habían explicado los detalles más delicados de la cosmología navajo. Esos mismos hombres y mujeres caían en súbito silencio, o cambiaban de tema con una urgencia que era ella misma un mensaje, cuando Matthews pronunciaba el nombre del Skinwalker. Una informante en particular, Matthews la llama solo mujer vieja de Chinle, sin dar su nombre, lo cual es en sí mismo significativo, le dijo en un tono que él describió como entre lo serio y lo aterrorizado: no se habla de esto cerca de las casas. No se habla de esto de noche. Y nunca, nunca se dice su nombre a alguien de afuera, porque si él escucha que hablaste, sabe dónde estás. Matthews registró esta frase. Luego añadió, entre corchetes, con la letra pequeña y nerviosa que indica que lo escribió mucho después del encuentro, quizás de noche en su habitación en la base militar. Ella miró hacia la oscuridad de afuera mientras decía eso. No sé por qué eso me perturbó tanto como perturbó. Frank Johnson Newcomb, que vivió en la Reserva Navajo durante más de 30 años a principios del siglo XX y que se convirtió quizás en la investigadora no navajo más profundamente integrada en la comunidad de su época, dejó registros aún más detallados de sus encuentros con la tradición del Skinwalker. Su libro Navajo Omens and Taboos, publicado en 1940, contiene una sección sobre hechicería que ella misma describió como incompleta por necesidad. Había cosas que sus informantes simplemente se negaban a contar, y había cosas que ella misma, después de escuchar, optó por no registrar. Por consideración a quienes me confiaron esas palabras y por un respeto que no sabría explicar de otra manera sino diciendo que ciertas cosas no deberían escribirse. Newcomb describió un incidente específico, ocurrido en una noche de invierno de 1921, mientras visitaba a una familia navajo en su hogan, la casa tradicional de formato circular, que dijo haber sido el evento más perturbador de su larga vida entre los navajo. Estaba escuchando a la familia cantar una oración vespertina cuando los perros de la familia comenzaron a ladrar frenéticamente hacia la oscuridad de afuera. El patriarca de la familia, un hombre del que Newcomb era cercana desde hacía años, descrito por ella como no propenso a exageraciones ni a la dramatización, se levantó, tomó el rifle y dijo a todos que se quedaran en silencio y no miraran hacia las ventanas. Newcomb escribió: me quedé quieta donde estaba por quizás 20 minutos, escuchando a los perros ladrar cada vez más histéricos y luego, abruptamente, detenerse. Cuando llegó el silencio, fue de una calidad diferente al silencio normal, más pesado, más lleno de presencia. Nombre omitido, se quedó de pie con el rifle por más de una hora antes de sentarse. Al día siguiente, intenté preguntar qué había pasado. Él dijo solamente: se fue. Esta vez se fue. No dijo nada más. Y yo, que normalmente insisto en las preguntas, descubrí que no quería saber más. La generación de los documentadores modernos. El siglo XX vio una transformación en los métodos de documentación, pero no necesariamente en la sustancia de lo que se estaba documentando. Las décadas de 1960 y 1970, marcadas por un renovado interés occidental en las espiritualidades indígenas, no siempre de manera respetuosa o contextualizada, pero a veces genuinamente, trajeron nuevos investigadores al suroeste americano. Entre ellos, Tony Yerman merece mención especial, no como historiador, sino como el documentador literario más sofisticado de la cultura navajo para el público de habla inglesa. Sus novelas policiales, situadas en la Reserva Navajo y protagonizadas por los detectives Joel Leaporn y Jim Chee, incorporaron elementos de la tradición del Skinwalker de una manera que expertos en cultura navajo elogiaron por su precisión. Y Yerman era amigo de muchos navajos, tenía acceso a historias que nunca llegaron a los registros académicos, y sus ficciones son, en muchos aspectos, más fieles a la textura real de la vida y del miedo en la reserva que muchos estudios etnográficos. En su libro de memorias Seldom Disappointed 2001, y Yerman mencionó brevemente que, en el proceso de investigación para sus novelas, escuchó relatos de encuentros con el Skinwalker que perturbaron mi sueño por días y que optó por no usar en sus libros porque parecían demasiado grandes para la ficción, demasiado intensos,
demasiado específicos, demasiado cargados de un tipo de verdad que la ficción no puede contener sin traicionar. Esto dicho por un hombre que pasó décadas escribiendo sobre los aspectos más oscuros de la cultura navajo, que no era dado al sensacionalismo, y que tenía el instinto de escritor entrenado para saber cuando una historia es buena y cuando es demasiado buena. Parte 4. El rancho Skinwalker, cuando el terror abandonó la reserva. Una granja en Utah. Ninguna discusión sobre el fenómeno del Skinwalker en el contexto moderno puede ignorar lo que ocurrió en la cuenca Uinta, en el estado de Utah, a partir de mediados de la década de 1990. Esta historia, documentada, investigada, cuestionada, ridiculizada y eventualmente tomada muy en serio por personas que no son dadas al ridículo, es quizás el episodio más extraordinario en la larga historia de encuentros entre el mundo occidental y el fenómeno que la tradición navajo llama Yeen Aldlosi. La historia comienza con una granja. La granja Terry Sherman, que más tarde sería conocida por el mundo como Sherman Ranch, o simplemente Skinwalker Ranch, se encuentra en el condado de Uinta, Utah, en un área que los Ute llaman Uinta y que tiene una historia sagrada y sombría, que precede en siglos a cualquier presencia euroamericana. La cuenca Uinta, rodeada por las montañas Uinta al norte y las mesetas de arenisca al sur, es una de las áreas más aisladas de los Estados Unidos continentales. Los pequeños pueblos de la región, Bernal, Duchesne, Roosevelt, tienen esa calidad particular de las comunidades del interior americano profundo, autosuficientes, reservadas, con una memoria colectiva que no llega fácilmente a los oídos de los extraños. Los Ute que habitan la región tienen una relación antigua y complicada con la tierra de la cuenca Uinta. La consideran sagrada. También la consideran peligrosa. Y hay un detalle específico en la tradición Ute sobre esa área particular, un detalle que los investigadores que llegaron después descubrirían con creciente asombro, que la distingue de otros lugares sagrados de la región. El pueblo Ute dice que este es un lugar donde entidades de otros mundos llegan. Un lugar que funciona, en la cosmología Ute, como una especie de portal. Lo llaman Uinta porque Uinta significa, en las lenguas de la familia utoazteca, algo que se traduce aproximadamente como lugar de pinos, pero hay una capa más antigua del nombre, preservada solo en los cantos rituales más antiguos, que los estudiosos de las lenguas Ute han traducido como donde los espíritus entran. Donde los espíritus entran. En 1994, una familia llamada Terry y Gwen Sherman compró la granja de 480 acres por un precio que, en aquel momento, pareció simplemente un buen negocio para una propiedad rural remota. Tenían 4 hijos. Querían iniciar una operación de cría de ganado. Querían la vida tranquila y trabajosa del interior americano. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Los primeros signos. Las primeras señales de que algo estaba mal en la granja Sherman fueron, según los relatos de la familia, casi ordinarias en su naturaleza, perturbadoras, pero dentro del ámbito de lo que podría, con esfuerzo, explicarse por causas mundanas. El ganado se agitaba de noche, sin razón aparente. Eso podía ser un depredador, un puma quizás, o un grupo de coyotes que había aprendido que había una nueva presa fácil en la región. Los perros de la familia, que eran perros de granja entrenados y sin historial de comportamiento ansioso, comenzaron a negarse a salir de cerca de la casa después del anochecer. Eso también podía ser un depredador. Pero entonces el ganado comenzó a morir. Y no solo a morir. A morir de maneres que veterinarios llamadors al lugar no podían explicar. Animales encontrados muertos sin heridas externas visibles, sin señales de lucha, sin ninguna indicación de causa de muerte que la ciencia veterinaria disponible pudiera identificar. Y peor, animales mutilados con una precisión quirúrgica que parecía técnicamente imposible para cualquier depredador conocido. Órganos removidos sin derramamiento de sangre. Cavidades abiertas con bordes cortados tan limpios que recordaban incisiones de bisturí, no mordidas o arañazos de diente. Las mutilaciones de ganado en el suroeste americano son, por sí solas, un fenómeno bien documentado y enteramente misterioso. Desde los años 1960, cientos, quizás miles, de casos han sido relatados en estados como Nuevo México, Colorado, Utah y Montana. El FBI investigó. El Departamento de Agricultura investigó. Ninguna explicación satisfactoria fue encontrada. Los sospechosos habituales, depredadores, parásitos, descomposición acelerada por bacterias específicas, no resisten el escrutinio de las evidencias mejor documentadas. En la granja Sherman, las mutilaciones eran solo el comienzo. En marzo de 1994, Terry Sherman y uno de sus hijos adultos estaban en un campo de la granja cuando encontraron a uno de sus toros, un animal de casi 700 kilos, completamente inmóvil en el centro de un campo abierto. No estaba muerto. Estaba vivo. Pero estaba en pánico absoluto, temblando,
con los ojos desorbitados en un terror que ninguno de los dos había visto antes en un animal adulto. En las patas traseras del toro había una marca que los dos describieron por separado como similar a una quemadura química, un círculo perfecto de piel desnuda, sin pelo, sin sangre, sin señal de cicatrización. Y alrededor del toro, en un radio de aproximadamente 3 metros, el suelo estaba completamente sin nieve, en un día en que toda la propiedad estaba cubierta de nieve. Terry Sherman era un hombre práctico, un agricultor, el tipo de persona que tiende a buscar explicaciones racionales para fenómenos inusuales porque la vida en el campo lidia con fenómenos inusuales todo el tiempo. Pero se quedó mirando ese círculo sin nieve, ese animal aterrorizado, y sintió, según su descripción posterior al periódico The Deseret News, como si algo me estuviera observando y supiera que yo lo estaba mirando de vuelta. Más tarde, ese mismo mes, el hijo menor de la familia Sherman, que entonces tenía 10 años, vio por la ventana de su cuarto algo que describió como un lobo enorme, pero equivocado. Equivocado en el sentido de que se movía de un modo que los lobos no se mueven y de que tenía ojos rojos que no parpadeaban. El niño se quedó parado en la ventana durante varios minutos mientras la criatura permanecía afuera, mirándolo. Luego se fue, no huyó, no caminó, sino que simplemente se fue, con una velocidad que el niño dijo que no podía describir porque fue demasiado rápido para ser rápido, simplemente se fue. Esta descripción, demasiado rápido para ser rápido, simplemente se fue, tiene un paralelo impresionante con descripciones de movimientos del Yeena al-Dlosí registradas en tradiciones navajo décadas antes, por personas que nunca habrían tenido acceso a los registros etnográficos y que vivían a cientos de kilómetros de distancia. El investigador y la propiedad. En 1996, Terry y Gwen Sherman vendieron la propiedad después de 2 años de terror creciente. La vendieron con una condición inusual en el contrato: el comprador no podría remover ninguna de las estructuras existentes en la granja. Una condición que sugiere, quizás, un deseo de que todo lo que estaba asociado al lugar se quedara en él, lejos de ellos. El comprador fue Robert Bigelow, el multimillonario del sector inmobiliario de Las Vegas que había fundado el National Institute for Discovery Science, NIDS, con el objetivo explícito de investigar científicamente fenómenos anómalos, incluyendo avistamientos de ovnis, paranormalidad y otros fenómenos que la ciencia establecida tiende a ignorar o ridiculizar. Bigelow era un hombre serio, con recursos serios, y el NIDS era una operación seria. Contrató físicos, biólogos, veterinarios, psicólogos, exagentes federales y expertos en recopilación de datos para establecer una vigilancia permanente de la propiedad. Lo que el equipo del NIDS documentó en los años siguientes, y aquí es preciso decir claramente que documentado no significa explicado, es una de las listas más extraordinarias de fenómenos anómalos jamás registrados de manera sistemática en cualquier lugar del mundo. Las mutilaciones de ganado continuaron, frecuentemente con características que los veterinarios del equipo describieron como imposibles dentro de los parámetros de la biología conocida. Círculos de vegetación muerta aparecieron en campos que la víspera estaban intactos. Sensores electrónicos instalados por el equipo para monitorear el perímetro de la propiedad fallaban repetidamente y sin explicación técnica identificable. Animales desaparecían completamente de campos cercados sin dejar rastros, sin dañar las cercas, sin dejar ninguna evidencia de cómo o hacia dónde habían ido. Pero lo que los investigadores registraron sobre encuentros directos con entidades no identificadas es lo que convierte esta historia de categorías de misterio técnico a categorías de terror genuino. Varios miembros del equipo del NIDS relataron avistamientos de criaturas que no encajaban en ninguna especie conocida. Una de las descripciones más detalladas, hecha por un investigador con formación en biología que pidió que su nombre fuera omitido de las publicaciones, describía un ser de gran tamaño, más grande que un oso, pero más ágil, que observó a través de un telescopio de visión nocturna durante aproximadamente 8 minutos antes de que la criatura simplemente desapareciera, sin moverse hacia ninguna dirección, sin cobertura vegetal suficiente para ocultarla, sin ninguna señal de cómo había salido del campo de visión. Dijo: pasé mi carrera estudiando biología. Sé cómo se mueven los animales. Eso no era un animal. Era algo usando la forma de un animal para parecer lo que no era. La frase, algo usando la forma de un animal para parecer lo que no era, es notable porque corresponde exactamente a la descripción que las tradiciones navajo y Ute dan del Yeena al-Dlosí. Y el investigador no tenía, en aquel momento, conocimiento de la tradición navajo. Bigelow vendió la propiedad en 2016 a una empresa llamada Adamantium Holdings LLC, cuyo dueño resultó ser Brandon Fugal, un magnate inmobiliario de Utah, por una suma no divulgada pero estimada en varios millones de dólares. Fugal a su vez abrió la propiedad para las filmaciones de una serie de televisión llamada Secret of Skinwalker Ranch en el History Channel, que está en producción desde 2020.
La serie, que reúne un equipo de investigadores con diferentes formaciones académicas, ha documentado fenómenos que incluyen anomalías en el campo magnético localizado sobre una porción específica de la propiedad, fallos inexplicables de equipos electrónicos, y al menos 2 miembros del equipo que desarrollaron síntomas físicos repentinos, dolores de cabeza intensos, hemorragias nasales, desorientación, tras llevar a cabo operaciones en ciertas áreas de la granja. Parte V. Las voces de la reserva. Testimonios que el papel apenas contiene. Ninguna cantidad de investigación científica, por más rigurosa, por más bien financiada, puede sustituir lo que está contenido en las voces de quienes viven, o vivieron, o crecieron a la sombra de esta tradición. Los relatos que siguen fueron recopilados a lo largo de décadas por investigadores de diferentes formaciones, y se presentan aquí con el mínimo de mediación posible. El relato de Joseph Begay, registrado por el investigador David Kelley, 1978, en los márgenes de la Reserva Navajo en Nuevo México. Joseph Begay tenía, en el momento del relato, 62 años. Era un hombre que había servido en el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial como Coutouque, uno de los famosos hablantes de Navajo que usaron su lengua como código irrompible de comunicación militar, y que luego había regresado a la reserva para trabajar como guía turístico y, en los últimos años, como asistente de una Taali. Era, en todas las métricas disponibles, un hombre de equilibrio, de experiencia y de serenidad. Le contó al investigador que había tenido un encuentro con lo que él llamaba Yeen al-Dlosii en una noche de otoño de 1961, cuando regresaba a pie de una visita a parientes que vivían a algunos kilómetros de su propia casa. La noche estaba despejada y la luna llena iluminaba el camino con suficiente intensidad para que caminara sin linterna. Estaba a unos 2 kilómetros de casa cuando escuché el sonido de alguien corriendo detrás de mí. No corrí. Sabía que no debía correr. Me detuve y me giré. Era una figura. Tenía forma de hombre, pero se movía de un modo en que los hombres no se mueven, muy rápido, pero también equivocado, como si las piernas no se doblaran en los lugares correctos. Se quedó parado a unos 20 metros de mí. No se podía ver el rostro bien con la luna detrás de él. Nos miramos por un tiempo que pareció mucho más largo de lo que fue. Entonces comenzó a hablar. Kelley preguntó qué dijo la figura. Begay se quedó en silencio por un momento. Dijo cosas que solo mi madre podía saber. Cosas que ella me contó cuando era niño. Usó su voz. Usó la manera en que ella hablaba, con la pronunciación correcta de nuestro dialecto, con las pausas que ella hacía. Mi madre había muerto 2 años antes. Él estaba usando la voz de mi madre muerta para hablarme. ¿Qué hiciste? Cerré los ojos. Canté una oración que mi abuelo me enseñó. Canté en voz alta, no muy alto, pero en voz alta. Cuando abrí los ojos, se había ido. Llegué a casa y me quedé despierto hasta el amanecer. Nunca más hice ese camino de noche. El relato de Margaret Runningwater, registrado por la investigadora Carol Lee, 1991, Reserva UT en Utah. Margaret Runningwater tenía 48 años y era maestra de primaria en la escuela de la reserva. Había crecido escuchando las historias sobre el ser que su pueblo llamaba Maiyun, una entidad relacionada con el skinwalker navajo, pero con sus propias características específicas en la tradición Ute. Había sido, durante toda su vida adulta, escéptica respecto a esas historias, no irrespetuosa, sino escéptica, con el escepticismo pragmático de una educadora que había pasado su vida enseñando a los niños a distinguir entre lo que puede verificarse y lo que no. Eso cambió en una noche de julio de 1989. Estaba volviendo de una reunión de maestros en Bernal. Eran las 11 de la noche, quizás medianoche. La carretera es recta por un largo trecho y iba a unos 80 por hora. Entonces vi algo en el borde de la carretera que pensé que era un perro grande. Reduje porque estaba preocupada por golpear al animal. Y cuando reduje, la cosa se giró para mirarme. Era demasiado grande para ser un perro. Demasiado grande para ser un coyote. Quizás del tamaño de un lobo grande, pero no estaba en 4 patas, estaba en 2 pies. Y tenía esa calidad de alguien que es sorprendido haciendo algo que no debería. Como cuando sorprendes a un niño haciendo algo malo y se gira hacia ti. Esa expresión. Pero en un rostro que no era humano, en un cuerpo que no era humano. Miré los ojos. Eso fue lo peor. Los ojos eran rojos y me miraban como si me conocieran. Como si estuvieran esperando que me detuviera. Azalea. Llegué a 160 en el trecho siguiente. Cuando llegué a casa, tenía las manos temblando tanto que apenas podía abrir la puerta del coche. Al día siguiente llamé a mi abuela. Ella es la guardiana de las historias de la familia.
Describí lo que vi sin usar ninguna palabra específica. Ella escuchó en silencio y luego dijo, no paraste. Bien. No le cuentes a nadie en la reserva que viste eso. Hay personas aquí que querrían saber que él está en esa área. Luego colgó. La investigadora Carol Lee preguntó qué entendía Margaret de la instrucción de su abuela, la afirmación de que había personas en la reserva que querrían saber que él estaba en esa área. Entendí en ese momento algo que no había entendido antes, que donde hay skinwalker, puede haber alguien que lo envió. Y que preguntar dónde fue visto es preguntar dónde está la presa. El relato de Thomas Ness, registrado por el Dr. Richard Ellis, Universidad de Nuevo México, 1984. Thomas Ness era, en aquel momento, un joven de 22 años que había dejado la reserva para estudiar en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, lo que lo convertía, según el investigador, en un informante interesante porque transitaba entre dos mundos culturales con fluidez en ambos. Ness había crecido en una familia navajo tradicional en el interior de la reserva de Canyon de Chelly. El relato que le dio al investigador Ellis no se refería a un encuentro personal con el Yen Aldlosi, sino a algo que su abuela había vivido y le había descrito cuando él tenía unos 12 años. Mi abuela era una mujer de mucha fortaleza. Había ayudado a criar a 12 nietos, había sobrevivido cosas que no voy a describir aquí. No era una mujer que exagerara o que se asustara fácilmente. Me contó esto una vez y nunca más habló del asunto. Ella dijo que en un invierno, no me dijo el año, creo que fue en los años 1950, se despertó en medio de la noche con un sonido en la ventana. No un golpe. Un rasguño. Como si alguien pasara las uñas lentamente por el cristal. Se quedó acostada y escuchó. El rasguño continuó. Luego se detuvo. Y entonces escuchó su propia voz desde afuera. Su propia voz llamando el nombre de su marido. Haciendo preguntas que ella misma le había hecho durante el día. Usando sus expresiones, sus pausas, todo. Pero no había nadie afuera. Ella había verificado antes de dormir, como siempre hacía, y la propiedad estaba vacía. Su marido también estaba despierto. Ella lo notó por la manera en que respiraba. Se quedaron en silencio los dos, sin moverse, mientras la cosa de afuera seguía usando su voz. Por un largo tiempo. Hasta el amanecer. Cuando llegó la luz, fueron a verificar. Había marcas en la ventana. Marcas de manos, pero demasiado grandes y con los dedos demasiado largos. Y había marcas en el suelo de nieve alrededor de la ventana que, ella dijo que no eran de ningún animal que conociera, y ella creció en esas tierras y conocía las huellas de todo lo que vivía allí. Ella dijo que lo más perturbador no fue el sonido. Fue lo que la cosa estaba haciendo. Estaba practicando. Estaba aprendiendo cómo ella hablaba, cómo usaba las palabras, para usar eso después. Y eso, dijo, es lo que los hechiceros hacen antes de enviar al ser contra alguien, lo alimentan con la voz de la víctima, con sus modos, con sus recuerdos. Para que cuando aparezca como tú mismo no sepas que no eres tú. Parte B. La ciencia ante el abismo. Cuando los instrumentos fallan. Una de las dimensiones más fascinantes, y más frustrantes, de la historia del skinwalker para el pensamiento científico es la consistencia con que los instrumentos de medición fallan precisamente cuando más serían necesarios. En la granja Skinwalker, el equipo del NIDS documentó fallos de equipos en patrones que los ingenieros y físicos del equipo describieron como no aleatorios, pero imposibles de explicar dentro de cualquier modelo de interferencia electromagnética que conozco. Cámaras que funcionaban perfectamente antes de ser instaladas en la propiedad dejaban de funcionar después de unos días, sin causa técnica identificable. Sensores de movimiento que habían sido probados y verificados antes de la instalación registraban movimientos sin que nada fuera visto. Baterías, de todos los tipos, de todos los proveedores, se descargaban en horas en ciertas áreas de la propiedad, mientras funcionaban normalmente en otras áreas a pocos metros de distancia. Este patrón, instrumentos fallando selectivamente, en presencia del fenómeno y no en su ausencia, es profundamente problemático para el método científico, que requiere ante todo que los instrumentos de medición sean confiables. Un fenómeno que de alguna manera interfiere con los propios instrumentos usados para medirlo está, efectivamente, volviéndose imposible de estudiar mediante los métodos que la ciencia desarrolló. Pero aquí es preciso ser cuidadoso. La tendencia de los entusiastas de lo paranormal es tomar este fallo instrumental como evidencia del fenómeno. La tendencia de los escépticos es tomar el mismo fallo como evidencia de fraude o de incompetencia. Ambas tendencias son errores de razonamiento. El historiador observa solo que el patrón de fallo instrumental documentado en la granja Skinwalker tiene equivalentes en otros lugares donde fenómenos similares han sido relatados, en las colinas de Sdalen en Noruega, por ejemplo.
donde luces anómalas han sido fotografiadas desde los años 1980 y donde equipos de investigadores escandinavos documentaron los mismos fallos inexplicados de equipos. El patrón existe. Lo que significa es una cuestión que permanece abierta. El Dr. Albert Bowes y la medicina cultural. Uno de los ángulos menos explorados del fenómeno Skinwalker, pero potencialmente más revelador, es el médico. El Dr. Albert Bowes, médico que trabajó durante 2 décadas en el Indian Health Service en la Reserva Navajo, publicó en 1987 un artículo en el Journal of Anthropological Medicine que generó más cartas a la redacción, tanto de apoyo como de indignación, que cualquier otro artículo en la breve historia de la publicación. Bowes documentó un patrón que había observado a lo largo de años de práctica clínica: pacientes navajo que presentaban síndrome de debilitamiento inexplicado, pérdida de peso acentuada sin causa orgánica identificable, insomnio severo, trastornos visuales que los neurólogos no podían correlacionar con ninguna patología conocida, que recuperaban la salud tras ceremonias de Chantuey conducidas por Ata Ali. La cuestión no era si la curación ocurría. Claramente ocurría, documentada en los expedientes médicos de los pacientes. La cuestión era por qué. Y la respuesta que Bowes propuso, cautelosamente, con todas las salvedades posibles, pero la propuso, fue que el sistema médico navajo estaba tratando eficientemente algo que el sistema médico occidental no tenía ni las herramientas conceptuales para identificar. Cualquiera que sea la opinión del médico occidental sobre la realidad ontológica del Skinwalker, escribió Bowes, el hecho empírico es que los pacientes que presentan el complejo de síntomas que los navajo asocian con ataque de hechicería responden al tratamiento ritual navajo de maneras que ningún tratamiento médico occidental ha producido. Esto coloca al médico científico en una posición incómoda: o acepta que existe un mecanismo real siendo tratado por el Chantuey, o acepta que el ritual produce curas que la medicina no puede producir, lo cual es casi igualmente desconcertante. El artículo fue atacado por una parte de la comunidad médica como pseudociencia irresponsable. Fue defendido por otra parte, más numerosa de lo que la controversia inicial sugería, como un ejemplo de honestidad científica en el enfrentamiento de datos incómodos. Bowes, que en aquel momento tenía 52 años y 2 hijos adultos, dijo en una entrevista al Albuquerque Journal algunos meses después de la publicación: pasé 20 años intentando cuidar a gente en estas tierras. La cosa más deshonesta que podría hacer sería ignorar lo que vi porque no cabe en las categorías que aprendí en la Facultad de Medicina. Las categorías son herramientas. Las personas son reales. Lo que les ocurrió a esas personas es real. Y lo que las curó es real. El resto es filosofía, y la filosofía no le quita el dolor a nadie. Parte 7. El cosmos navajo y el lugar del mal. Oso y su sombra. Para comprender por qué el Yen Aldlosi ocupa el lugar que ocupa en la cosmovisión navajo, no solo como un monstruo de cuentos, sino como un elemento central de la filosofía moral y espiritual de la cultura, es necesario entender el concepto de Oso y su opuesto. Oso se traduce frecuentemente como belleza o armonía, pero esas traducciones capturan solo una fracción de la palabra. Una traducción más completa sería el estado de perfecto equilibrio entre todos los elementos de la existencia, en el que el individuo está en armonía con el colectivo, lo humano está en armonía con lo natural, lo visible está en armonía con lo invisible, el presente está en armonía con el pasado y el futuro. Es el estado al que apuntan todas las ceremonias navajo. Es lo que se busca recuperar cuando alguien enferma. Es lo que se celebra en los ritos de paso. Es la calidad que los navajo reconocen en la naturaleza cuando la nieve cubre las mesas rojas de manera uniforme, cuando la lluvia de monzón llega en el momento correcto, cuando un bebé nace sano. Y luego está el opuesto. Hoxie. El desorden. El desequilibrio. El estado en que los planos de la existencia se han desalineado, en que el individuo se ha vuelto contra el colectivo, en que el poder que debería fluir por el cosmos de manera ordenada ha comenzado a fluir de manera depredadora. El Yen Aldlosi no es simplemente un ser maligno. Es la personificación del Lochexo. Es lo que ocurre cuando un ser humano elige deliberada y conscientemente colocarse fuera de la armonía cósmica y usar el poder que esa posición confiere para consumir la armonía de los demás. Es, en términos filosóficos, el parásito del orden. Es el ser que solo puede existir mientras haya armonía que destruir, que se alimenta del equilibrio ajeno, que crece en la proporción exacta en que el oso a su alrededor disminuye. Esta es una idea filosófica extraordinariamente sofisticada. Y tiene un paralelo perturbador en ciertas formas de parasitismo biológico: el virus que solo puede replicarse dentro de una célula sana, que mata al huésped al mismo tiempo que muere con él, el parásito que manipula el comportamiento del portador para maximizar su propia transmisión. La naturaleza produjo, de manera independiente, el principio que la cosmología navajo codificó en la figura del Skinwalker. El precio del poder.
Un aspecto de la tradición del Ye'ena al-Dlosii que raramente se aborda en las discusiones populares del tema, pero que es central para la comprensión que las culturas nativas tienen del ser, es la dimensión trágica del skinwalker. Él era humano. Comenzó como humano. Quizás comenzó con buenas intenciones, como curador, como protector de su pueblo, como alguien que quería poder suficiente para proteger a los que amaba de un mundo que no era gentil con ellos. Y entonces cruzó la línea. Mató a alguien que amaba. Y en ese acto, algo murió en él también, la parte que podría haber vuelto, que podría haberse arrepentido, que podría haber encontrado el camino de regreso al oso. Los ancianos navajo que hablan sobre el skinwalker, y son pocos los que hablan, y ninguno habla libremente, describen una existencia que es, en ciertos aspectos, una forma de infierno. El skinwalker vive solo. No puede mantener relaciones humanas genuinas porque su poder depende del secreto absoluto, y el secreto absoluto es incompatible con la intimidad. No puede ser curado por los ritos que cura a otros, porque se colocó deliberadamente fuera del alcance de la curación. No puede morir normalmente porque extendió su vida más allá de los límites naturales mediante el consumo de la fuerza vital ajena, pero esta vida extendida es una vida de depredación perpetua, de aislamiento perpetuo, de un poder que nunca puede usarse para otra cosa que no sea más poder. Es una existencia que la tradición describe con una palabra que no tiene equivalente preciso en español, pero que se aproxima a Aani, un estado de ser que está más allá de la ayuda, más allá de la redención, más allá del retorno. No porque el universo haya abandonado al Ye'ena al-Dlosii, sino porque el Ye'ena al-Dlosii abandonó el universo. Y quizás la cosa más aterradora de esta descripción es que suena menos como un monstruo de cuentos de hadas y más como un diagnóstico psicológico. Parte 8. La persecución. Relatos de confrontación. Cuando los humanos confrontan lo inconfrontable. Hay en la tradición una categoría de relatos que es más rara, y más perturbadora en su especificidad, que los simples avistamientos. Son los relatos de confrontación directa, situaciones en que un ser humano no solo encontró al Ye'ena al-Dlosii, sino que intentó enfrentarlo, o fue de alguna manera capaz de observarlo más de cerca que los avistamientos fugaces que componen la mayor parte de los relatos. Uno de esos relatos, fragmentario, recopilado en piezas a lo largo de múltiples conversaciones por el investigador David Kelley durante los años 1970, involucra a un Ataali identificado solo por el título respetuoso de El viejo cantor de Lucachucay, un área montañosa en el noreste de Arizona que tiene, en las tradiciones navajo, una reputación especial de concentración de poder espiritual, tanto benigno como maligno. El viejo cantor había, según el relato, sido llamado a un enclave distante para conducir un ritual de curación para un niño enfermo. Era invierno, y el camino por la montaña era difícil. Fue a pie, como era su costumbre, llevando solo su bolsa de medicina. De regreso, ya de madrugada, notó que algo caminaba detrás de él. No corrió. Se detuvo. Se giró. Era una figura humana, más o menos. Demasiado alta. Con las proporciones ligeramente incorrectas de una manera que el ojo captaba pero que la mente se resistía a procesar. Usando lo que parecía ser un abrigo de piel de animal, pero la piel parecía viva, parecía pulsar, como si todavía hubiera algo dentro de ella que no era el portador. El viejo cantor miró a la figura por un largo momento. Y entonces, según el relato, hizo lo menos intuitivo posible, caminó hacia ella. La figura retrocedió. El viejo cantor siguió caminando hacia ella, cantando en voz baja una de las oraciones de protección que conocía desde hacía décadas. La figura siguió retrocediendo. Él dijo, más tarde, que había sentido algo como el olor de muerte animal mezclado con algo que no era animal, algo que era humano pero estaba podrido de una manera que no era del cuerpo, era del alma. La figura retrocedió hasta desaparecer en el bosque de pinos. El viejo cantor llegó a casa al amanecer. Se enfermó durante los 3 días siguientes, una enfermedad que describió como si algo estuviera intentando entrar por donde los ojos ven y los oídos oyen, con intensos dolores de cabeza, visión borrosa y una sensación que comparó con tener una mano dentro del pecho intentando agarrar algo. Al final del 3er día, condujo una ceremonia de limpieza para sí mismo, y la enfermedad pasó tan abruptamente como había llegado. Su interpretación del episodio, según Kelley, no retrocedió porque yo le causé miedo. Retrocedió porque yo lo reconocí. Y los que caminan en esa sombra no quieren ser reconocidos por lo que son. Quieren que pienses que estás viendo un animal, o una sombra, o un sueño. El momento en que miras y dices, sé lo que eres, les quitaste el arma más poderosa que tienen. La caza y el cazado. Hay una inversión perturbadora en varios relatos sobre el Ye'ena al-Dlosii, la cuestión de quién está cazando a quien no siempre es inmediatamente clara.
Varios relatos describen personas que creían estar huyendo de la criatura, solo para descubrir, generalmente por algún detalle revelador, alguna inconsistencia en el comportamiento del ser, que la criatura había, en realidad, estado guiándolas hacia un lugar específico, guiándolas lejos de la ayuda. El relato de un camionero anónimo recopilado por el periodista George Knapp, el mismo que más tarde investigaría la granja Skinwalker, describe un viaje por la carretera 491 en Nuevo México, una carretera que tiene su propia historia de avistamientos y que los lugareños llaman Devil's Highway. En una noche de verano de 1989, el camionero vio lo que creyó que era un coyote en el borde de la carretera. Entonces el coyote comenzó a correr al lado del camión, a la misma velocidad. Durante varios kilómetros, el camionero aceleró. La criatura lo acompañó. A 100 kilómetros por hora, la criatura estaba al lado del camión, a menos de 3 metros, mirándolo por la ventana del pasajero. Describió los ojos, rojos, inteligentes, con una expresión que no podía describir en ese momento porque era una expresión humana en un rostro que no era humano. Describió también una sonrisa, no era una sonrisa de animal. Era una sonrisa como la de una persona que sabe algo que tú no sabes. Como si tuviera un plan y el plan estuviera funcionando. El camionero salió de la carretera 491 en la primera salida que encontró y no paró hasta llegar a la gasolinera más cercana, donde se quedó hasta el amanecer. Nunca más hizo esa ruta. Pero el detalle que Knapp destacó en su relato, y que es el más perturbador de este episodio, la salida que tomó el camionero llevaba a un trecho aislado de carretera secundaria que terminaba, a unos 15 kilómetros de la 491, en un cañón sin salida. Solo se dio cuenta de eso cuando ya estaba casi llegando al punto final. Consiguió dar la vuelta antes de llegar al fin de la carretera. No había elegido esa salida conscientemente. Simplemente había sentido que era la correcta. Cuando miró atrás, hacia la entrada del cañón, no había nada visible. Pero había, dijo, esa sensación de algo retrocediendo hacia las sombras. Como cuando entras en una habitación y sabes que alguien estuvo allí un segundo antes, pero ya no está. Parte 9. El ritual. ¿Cómo se convierte en Skinwalker? Nota del historiador. Lo que sigue es una reconstitución basada en fragmentos de tradiciones orales registradas por múltiples investigadores a lo largo de más de un siglo. Se presenta aquí con todo el respeto a la sacralidad de las tradiciones que lo contienen y con la conciencia de que la totalidad del conocimiento ritual pertenece a las culturas que lo generaron y nunca fue, ni podría ser, transmitida completamente hacia afuera de ellas. El objetivo no es sensacionalismo, sino comprensión histórica. El camino que no debe recorrerse. La tradición navajo distingue entre varios tipos de practicantes de magia. Está el Ataali, el cantor sagrado, curador, que usa su conocimiento para restaurar el oso. Están los Ataali de menor poder, aquellos que conocen ceremonias específicas para problemas específicos, como especialistas médicos. Y hay, en un continuo que va de lo marginalmente aceptable a lo absolutamente prohibido, los practicantes de la Witchey Way, el camino de la hechicería. La Witchey Way no es necesariamente malvada en sus niveles más básicos, hay magia protectora, hay contrahechicería, hay prácticas que la comunidad acepta como necesarias para defenderse de ataques espirituales. Pero a medida que se profundiza en este camino, los métodos se vuelven más oscuros, los ingredientes más prohibidos, y el precio personal más devastador. En el nivel más profundo, el nivel que crea al Yen al-Losi propiamente dicho, hay un proceso de iniciación que los etnógrafos describen de manera consistente a lo largo de décadas, una ceremonia conducida en el interior de cuevas en lugares específicos, lejos de cualquier habitación humana, durante la noche más oscura del ciclo lunar. Una ceremonia que invierte deliberada y sistemáticamente todas las ceremonias de curación y de armonía que el aspirante aprendió. Donde el chantuey de curación usa granos de maíz de colores específicos para crear los bellos patrones de arena que representan la armonía cósmica, la ceremonia del Skinwalker usa polvo de hueso y ceniza. Donde el chantuey de curación invoca a las personas sagradas por sus nombres verdaderos y con gestos de honor, la ceremonia del Skinwalker las invoca al revés, por el en vez de sus nombres, con gestos de insulto deliberado. Y en el centro de todo, el acto que no puede deshacerse, el acto que cierra la puerta de regreso al mundo humano, la muerte de alguien amado. Las versiones más detalladas de la tradición especifican que no es cualquier muerte la que produce la transformación. Debe ser una muerte que el ser amado no puede anticipar, no puede defenderse, no puede entender. Una muerte que destruye no solo el cuerpo, sino la confianza, que mata dos veces, una vez el cuerpo, y una vez la creencia fundamental de que el amor es seguro. Y cuando este acto se completa, cuando la persona amada está muerta y la traición es completa,
Algo cambia en el perpetrador que no puede describirse en términos puramente psicológicos, aunque los términos psicológicos ciertamente se aplican. La tradición dice que el alma humana tiene una calidad específica que es como un espejo, refleja el cosmos, refleja el oso, refleja la interconexión de todos los seres. Y que el acto de matar lo que se ama rompe ese espejo de una manera en que los fragmentos ya no pueden reflejar nada de modo íntegro. Lo que queda no es vacío. Lo que queda es un poder. Una capacidad nueva y terrible. La capacidad de vestir las formas de los animales. De moverse entre los mundos. De entrar en los sueños y en las casas. De enviar enfermedad y muerte a distancia, a través de los poderes que antes usaba para curar. Y un hambre que nunca se sacia. Parte X. La confrontación final, la cuestión de la realidad. Lo que el historiador puede decir. Llegamos al punto en que el historiador honesto debe confrontar la pregunta que el lector ciertamente ha cargado a lo largo de todas estas páginas. ¿Esto es real? Y aquí es necesario ser precisamente preciso sobre lo que significa la pregunta. Si la pregunta es, ¿existen seres sobrenaturales que literalmente se transforman en animales y persiguen a seres humanos por las carreteras del suroeste americano? Entonces el historiador no tiene manera de responder afirmativamente. El método histórico no lidia con afirmaciones sobrenaturales. No tiene herramientas para verificarlas ni refutarlas. Simplemente declina la jurisdicción. Si la pregunta es, ¿personas reales, a lo largo de siglos, tuvieron experiencias que describieron de maneras consistentes y que produjeron efectos documentevels en sus vidas y en la vida de sus comunidades? Entonces la respuesta es inequívocamente sí. Eso es documentable. Eso es histórico. Eso es real en el sentido más básico de lo que real puede significar para el estudio de la experiencia humana. Y si la pregunta es, ¿existe algo, sea lo que sea de la naturaleza que sea, que ocurre en estas tierras, que las tradiciones indígenas codificaron en la figura del skinwalker, que los investigadores occidentales registraron con creciente perplejidad, que los habitantes de la región describen con una consistencia que no puede explicarse por simple contagio cultural, y que produce efectos medibles tanto en el comportamiento humano como, aparentemente, en instrumentos físicos de medición? Entonces el historiador observa solo que la respuesta, basada en la suma de las evidencias disponibles, es que sí, algo existe. Lo que ese algo es ontológicamente, si es un fenómeno psicológico colectivo de extraordinaria intensidad, si es una fuerza física desconocida, si es literalmente lo que las tradiciones indígenas dicen que es, permanece una pregunta abierta. Una pregunta que la ciencia aún no tiene las herramientas para cerrar. Y quizás, esta es una especulación que el historiador ofrece no como conclusión, sino como posibilidad. Quizás las tradiciones que codificaron este fenómeno en la figura de un ser que fue humano, que eligió el poder en lugar del amor, que vive ahora en un estado de depredación perpetua y de aislamiento absoluto, hayan capturado algo esencial sobre la naturaleza de aquello que temen. Sea el yen al lo sí literal o metafórico o algo que trasciende ambas categorías, es la encarnación de una verdad que todas las culturas humanas llegaron a reconocer de maneras diferentes, que existe un abismo hacia el que ciertos tipos de elecciones conducen, del que no se vuelve. Que el poder absoluto corroe la humanidad del portador de una manera que es, en su propia forma, una especie de muerte. Que hay un precio para ciertas cosas que no puede pagarse sin destruir lo que hace que el pago valga la pena. Y quizás el terror específico del skinwalker, el terror que hace a los navajos cautelosos, que hace a los investigadores volver a casa con insomnio, que hace a los camioneros acelerar a 160 en la oscuridad del desierto, sea precisamente este, no el monstruo en sí, sino el reconocimiento, al mirar en los ojos rojos en la oscuridad, de que ese ser fue un día tan humano como nosotros. Que la distancia entre nosotros y él se mide solo en elecciones. Epílogo, la Tierra aún recuerda. Hoy, la carretera 491, anteriormente conocida como Highway 666, el número de la bestia, que fue renumerada en 2003 en respuesta a las preocupaciones de las comunidades locales sobre los avistamientos y los accidentes que ocurrían allí con una frecuencia que estadísticamente no se explicaba por el tráfico ni por las condiciones de la vía, todavía corta la meseta del Colorado entre Nuevo México y Utah. Todavía hay avistamientos. Todavía hay relatos que llegan a las redacciones de periódicos locales, a las líneas de atención de investigadores paranormales, a las páginas de foros en Internet donde personas que nunca se conocieron describen la misma criatura corriendo al lado de sus coches, los mismos ojos rojos en la oscuridad, la misma velocidad imposible, la misma sonrisa que no pertenece a un animal. Y todavía hay, en las hougons esparcidas por el vasto interior de la Reserva Navajo, los ataali que entonan sus ceremonias de 9 días para pacientes que se han debilitado por razones que ningún médico occidental identificó, que cantan los patrones de arena en belleza, que invocan el oso,
la armonía, el equilibrio perdido. Contra que cantan. La tierra sabe. La tierra recuerda. Y la oscuridad entre las mesas rojas, en la madrugada cuando hasta los coyotes enmudecen y solo el viento en las piedras hace algún sonido, la oscuridad entre las mesas rojas no dice. Pero escucha. Notas históricas y fuentes. Traditiones primarias consultadas. La tradición oral navajo, conforme fue registrada por Washington Matthews, Navajo Legends, 1897, Frank Johnson Newcomb, Navajo Omens and Taboos, 1940, y Clyde Clucon, Navajo Villagecraft, 1944, Harvard University Press, este último considerado el estudio académico más completo sobre el tema. Registros etnográficos. Los trabajos de David M. Brugge sobre historia navajo, los estudios de Gary Witherspoon sobre lenguaje y cosmos en la cultura navajo, los registros de la Bureau of American Ethnology del Smithsonian Institution. Sobre la granja Skinwalker. El libro Handford de Skinwalker 2005 de Colm Kelleher y George Knapp documenta la investigación del NIDS. Los trabajos de investigación de George Knapp para la estación CLAS de Las Vegas son los registros periodísticos más completos de la historia. Sobre mutilación de ganado. Los informes del FBI sobre investigaciones de mutilación de ganado en el suroeste americano, disponibles a través de la Ley de Libertad de Información, son de interés histórico independiente. Sobre medicina cultural. Los trabajos de la doctora Lori Alvord, primera cirujana navajo en graduarse en Dartmouth y autora de The Scalpel and the Silver Bear 1999, ofrecen una perspectiva única sobre la interfaz entre la medicina occidental y la navajo. Una nota final. Este texto fue escrito con respeto a las tradiciones que describe. Los aspectos más sagrados de las ceremonias navajo, los cantos específicos, los patrones de arena detallados, los nombres verdaderos de las entidades involucradas, fueron deliberadamente omitidos por respeto a las prohibiciones culturales que rodean esa información. El lector que desea profundizar en el estudio debe hacerlo con humildad, paciencia y atención a las voces de las comunidades que guardan estas tradiciones. Hay cosas que se aprenden en libros. Y hay cosas que se aprenden solo cuando la noche cubre las mesas rojas y el viento se detiene de repente y los perros, por alguna razón que no comprendes pero que instintivamente respetas, callan. En esas horas, el mejor consejo es el que los ancianos navajo dan desde hace siglos: quédate adentro. Enciende una luz. Canta, si sabes algo que cantar. Y si escuchas tu propia voz llamando tu nombre desde afuera de la ventana, no respondas.